Bien, buenas tardes, soy el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez. Grato saludar a ese interesante foro, interesante e importante, porque en esta época de la posverdad o de la mentira acumulada en la mente de los colectivos, de las sociedades, nos llaman o tiene que llamarnos mucho a la reflexión. Una democracia no se construye o no puede construirse sino a partir de la verdad, porque todo lo que es construido en base a falsedades genera distorsión, incluso hasta destrucción, como lo estamos viviendo por estos días en Venezuela. O, no diría más que por estos días desde la llegada al poder del presidente Chávez encabezando la revolución bolivariana. Hay una cierta prolongada y yo diría que eficaz y estructurada manipulación de la información respecto a Venezuela. Porque no solamente por la vía de la omisión, sino muchas veces por la vía del ocultamiento y otros por la vía de la exageración de hechos o magnificación de hechos. Y de hecho, y a propósito, el golpe de Estado en abril de 2002 fue precisamente a partir de manipulación, de una grosera y peligrosísima manipulación que llevó a actos de violencia y que llevó a la defenestración del presidente Chávez con su salida del poder por alrededor de unas 30 horas. Eso nos da idea de manipulación, nos da idea de cuán poderoso es la utilización con efectos perniciosos sobre las sociedades de hechos políticos, de hechos sociales, cuando hay una preterintención o cuando hay la intención perversa de manipular mentes, de manipular colectivos, de manipular sociedades, hasta convertirlas en comunidades indefensas frente a la mentira, frente al ocultamiento. En nuestra Constitución, por ejemplo, la información es un derecho. De hecho, tenemos un artículo que habla del derecho a la información veraz y oportuna. Pero estos preceptos constitucionales, que dan pie, por supuesto, a un sentido democrático en el hecho mismo de la comunicación, es irrespetado. Y el Estado muchas veces incluso queda indefenso porque cada vez aparecen nuevas modalidades para consumar la posverdad. Nosotros en Venezuela hemos vivido ya por casi 18 años el embate de esta ocurrencia o de estos poderes fácticos mundiales, porque cuando se habla hoy del corporativismo mediático mundial, hablamos de grandes trusts, de grandes estructuras, de grandes empresas que manejan la información y que han convertido la información, más que en comunicación, la han convertido en lanzadores de uno de los misiles más peligrosos que puede haber conocido la humanidad, como es la mentira, tal y como la conocemos hoy, la mentira manipulada que llega incluso a incrustarse en el cerebro de la gente y hacer que las sociedades, y lo estamos viendo en Venezuela con una buena parte de la población, mediados o mediatizados por eso que conocemos como la disociación psicótica, marchando hacia objetivos oscuros, objetivos cuyo afán casi que exclusivo se centra en el interés geopolítico de las grandes potencias y en el interés económico de las élites burguesas que desde siempre dominaron el hecho político y económico en Venezuela. Contenidos tan relevantes, por ejemplo, nosotros decimos que es imposible entender o interpretar a esta Venezuela hoy convulsionada, sin duda, con una crisis económica por causas que ya conocemos, bajón del precio del petróleo, más el bloqueo y la guerra económica de las grandes potencias o de grandes potencias como es el caso de Estados Unidos
y potencias subsidiarias, como es el caso de España, y países menos solventes económicamente, pero no menos importantes en el contexto latinoamericano y caribeño, como son los estados colombianos y mexicanos. Hechos que se ocultan con evidente matiz de generar cambios negativos para la población venezolana, para el pueblo, pero positivos para los intereses económicos de esos grupos. En Venezuela, o entender e interpretar esa Venezuela, no puede dejar por fuera, por ningún motivo, al embate de los Estados Unidos, el más poderoso y perverso imperio que la historia de la humanidad haya conocido. No puede quedar por fuera. Cualquier análisis político en ámbitos cerrados, como pueden ser los informes de contenido estratégico, o los informes de prensa o medios de comunicación abiertos como estos, ignorar la presencia de Estados Unidos en todos estos actos y estos hechos desde la misma llegada del presidente Chávez al poder en el año 1999 es falsear el análisis y introducir elementos entrópicos dentro de las conclusiones que pudieran derivarse de ello. No es para nada, ni es para nadie un secreto los intereses geopolíticos de Estados Unidos sobre Venezuela, por ejemplo, hechos que pocos se dicen y muchos se ocultan. No es el petróleo por el petróleo, entre otras razones, no. Es el interés elevado dentro de las capacidades geopolíticas y de las necesidades geopolíticas y económicas de Estados Unidos de cortar el suministro del petróleo a potencias futuras o inmediatamente futuras como es China e India. Es la misma campaña que Hitler se empeñó contra el petróleo que desde Venezuela iba hacia Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque le interesaba que las potencias europeas no tuviesen acceso a la energía. Estamos viendo cómo Estados Unidos, desde otra óptica y con otros procedimientos y otros métodos, ya no bombardeando barcos, pero sí intentando desestructurar el Estado venezolano para que Venezuela no siga siendo un proveedor voluminoso de recursos energéticos para China e India. Cosas que se ocultan, por ejemplo, que Petrocaribe, que ha sido una iniciativa del presidente Chávez, una iniciativa, quizás de las iniciativas de cooperación más exitosas de que este continente latinoamericano y caribeño tenga noticias desde siempre. Petrocaribe ha dado respuesta a muchas necesidades sociales y económicas de los pequeños estados insulares. Solo que al momento de llegar Petrocaribe, por una iniciativa del presidente Chávez, y que pocos sabemos, y que fueron desplazados magnates petroleros norteamericanos y mexicanos del Caribe, que usufructuaban y con precios usureros sobre el petróleo y sobre el costo de los fletes, prácticamente diezmaban las economías de los pequeños estados insulares del Caribe, sobre todo del Caribe oriental. La llegada de Petrocaribe apartó estos capitales y, por supuesto, eso ha traído como consecuencia el embate, entre otras razones, de los Estados Unidos contra Venezuela. Pero hay mucho más. Hay algo que poco se sabe también. El presidente Chávez, en su oportunidad, tomó decisiones y prepararon, y así se promulgaron leyes muy importantes para la construcción de lo que queremos conocer o queremos entender como un país, como una nación socialista. Cosas relevantes, por ejemplo, como que leyes promulgadas que impiden en Venezuela el uso de las semillas transgénicas. Pareciera que esa es una información poco relevante, y no lo es, porque detrás de las semillas transgénicas, corporaciones inmensamente poderosas, corporaciones que sin ningún recato, sin ninguna ética, están destruyendo prácticamente las capacidades del campesinado en el mundo. Y un país pequeño como Venezuela, que se adentra y se atreve a emitir una ley de esa naturaleza, por supuesto se convierte en un peligro para los intereses capitalistas y depredadores de la naturaleza. Esta empresa Bayer, junto con DuPont y otras, por supuesto, que son reconocidas como quizás las más importantes generadoras
del cambio y la destrucción del clima en este planeta nuestro. Otra ley interesantísima, importante, pero poco publicitada desde Venezuela, es el hecho de que nosotros, el presidente Chávez, también en ley promulgada, decidió acabar con la pesca de arrastre en Venezuela. Esto tocó intereses capitalistas, sobre todo de España, que los países latinoamericanos y caribeños deberíamos seguir la órbita que la madre patria marca. Nosotros hemos decidido rebelarnos contra esa, a veces por estas omisiones, por estas ausencias o por estos ocultamientos de información. Muchas veces en Latinoamérica tomamos a España con poca seriedad. No, tenemos que tomarla con mucha seriedad, porque las élites neoliberales, capitalistas, expoliadoras de España siguen pensando en Latinoamérica como su coto de caza preferido para sus empresas, para sus grandes corporaciones. Valga un dato, estoy investigando, por ejemplo, a través de la CEPAL, y creo a estas alturas poder afirmar que más de la mitad del volumen de recursos financieros que se emplean en España para el sistema de seguridad social son aportadas por las groseras ganancias de las empresas españolas en este continente. Voy a terminar de hacer esa investigación, pero creo que voy bien encaminado y me atrevo a lanzar esa conclusión por adelantado. La información inventada sobre Venezuela. Bueno, ahí hay muchos intereses creados. Nadie a estas alturas que haga un somero análisis sobre por qué la conducta y comportamiento de algunos medios de comunicación o de muchos medios de comunicación inventan sobre Venezuela, ocultan sobre Venezuela, omiten sobre Venezuela o tergiversan sobre Venezuela. Bueno, en Venezuela hay más de 15.000 pozos de petróleo activos. Hay más de 3.000 kilómetros de autopistas y carreteras de primer orden que se convierten en un caramelo para el pensamiento neoliberal. Y por supuesto que muchos empresarios acá en Latinoamérica están pensando en ese caramelo. 3.000 kilómetros de autopistas, grandes puentes, etcétera, que están. En Venezuela, toda la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, por ejemplo, es propiedad del Estado, es propiedad de los venezolanos y es regentada por el Estado. Imagínense ustedes un gobierno de derecha neoliberal en Venezuela, el festín de Baltasar que se van a dar privatizando autopistas, privatizando la energía eléctrica. En Venezuela ya el primer banquero, porque Chávez no permitió que quebraran estos bancos, y lo que hizo fue conjuntar bancos y fundar bancos del Estado, y hoy el Estado venezolano es el primer banquero, como también es el primer asegurador, pero también es el Estado posee la primera empresa, la empresa con más abonados telefónicos, tanto en telefonía fija como en telefonía celular. Por lo tanto, estamos hablando de un país que es sumamente apetecible para el capitalismo neoliberal. Por eso sueñan incluso estos grandes consorcios mediáticos, porque uno se pregunta cuánto cuesta la página de un periódico muy importante acá en Chile un día domingo. Yo creo que eso no debe ser menos de 5 o 6 mil dólares. Y eso es todos los domingos, porque ahora prácticamente es todos los días. Ahora, uno se pregunta, ¿será que esos consejos editoriales, incluso capitalistas, empresarios que sueñan con ver en Venezuela un gobierno neoliberal privatizando todo, será que lo hacen, publican, dicen, manifiestan, acusan, mienten, tergiversan, porque nos quieren mucho a los venezolanos, porque quieren ver a Venezuela convertido en un país rico, un país sin problemas, un país justo? No, lo hacen porque hay mucho que privatizar en Venezuela. Solamente PDVSA tiene un costo a valor de mercado al año 2015 de 230.000 millones de dólares. Eso solo en activos, refinerías, puertos, barcos, oleoductos, gasoductos, etc. Tanto en Venezuela como en el Caribe, como en Estados Unidos y como en Europa. 230.000 millones.
Eso sin contar las reservas de gas y petróleo. Gas y petróleo son de la nación, no son de PDVSA. Entonces ustedes se imaginan un gobierno de derecha vendiéndole a capitales europeos, norteamericanos, una empresa que cuesta 230.000 millones de dólares, rematada a precio vil, por supuesto. Cosas que se ocultan en Venezuela o de Venezuela. Los avances sociales, por ejemplo, que constituyen, si se quiere, un modelo muy en la línea de aquellos líderes que empezaron en una Latinoamérica justa, comenzando por Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Salvador Allende, hasta llegar a Chávez, Zelaya, Lula, Correa, Evo Morales, etc. Estados Unidos no va ni soporta ni va a permitir un modelo como no sea el modelo que se ajuste a sus propios intereses. Lamentablemente hay unas corrientes de derecha liberal, de dudosa democracia, que hacen el juego a los Estados Unidos, le siguen fielmente, como bien dijese el presidente Kuczynski del Perú, como perritos alegres sentados en la alfombra moviendo la colita. Y nosotros en Venezuela no creemos en esa tesis. En nuestra Constitución, los preceptos de soberanía, independencia y autodeterminación son preceptos que nos los tomamos muy en serio. No son florituras ni adornos para que la Constitución luzca glamorosa y bonita, no. Nos los tomamos muy en serio y por supuesto eso nos pone en línea de colisión con los intereses de los Estados Unidos, de España, incluso de México y de Colombia. Diría por último que las preguntas que nosotros tenemos que hacernos y para buscar esa parte de la verdad que construye, de la verdad que no obstruye, sería preguntarnos efectivamente qué tanta disposición hay en las grandes potencias que atacan a Venezuela, disposición real, cierta, para ayudar en los problemas económicos, por ejemplo, que es el gravísimo problema que tenemos ahora en Venezuela con el bajón de los precios del petróleo. ¿Qué tanta disposición, qué tanta verdad, qué tanta honestidad hay en los medios de comunicación cuando se abocan día a día a titular, a editorializar, con un mensaje siempre, un mensaje en el que nunca se ven las cosas positivas que nos ocurren a nosotros? Venezuela nunca había tenido una época, llamémosla época dorada del combate a la pobreza como la tuvo con el presidente Chávez y la está teniendo ahora, aún en las dificultades económicas. Nosotros vamos a cerrar posiblemente el año 19 con pobreza estructural o indigencia o pobreza crítica. Vamos a terminar con una nota, vamos a terminar con un indicador de 0. Y que pensamos que pudiéramos alcanzar incluso una cota de 14% en pobreza general o pobreza extendida. Esas son cifras realmente impresionantes que nosotros los venezolanos no creeríamos hace 20 años, hace 20, 25 años. Y ahí la tenemos. Un país en construcción, un país que se revela a las aspiraciones de las grandes potencias y sus consorciados. Estamos en una época de cambios estructurales, en una época revolucionaria, y nosotros no vamos a ceder ni a conceder pases ni visas gratuitas para que las grandes potencias acaben con nuestra revolución.